Hola, ¿cómo les va? Vamos a continuar con con las clases. Entonces, la vez pasada habíamos demostrado un corolario pues medianamente importante que decía que en una álgebra normada, conmutativa y con unidad, siempre hay funcionales lineales multiplicativos continuos. Y esto venía de un teorema más general, bueno, un teorema para álgebras de Banach, que sea cualquier álgebra de Banach conmutativa con unidad, entonces el m gato de A siempre es distinto del vacío, siempre hay caracteres en las álgebras de Banach. ¿Está bien? Entonces la hipótesis ahí crucial era la conmutatividad, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a ver algunos otros resultados que tienen que ver con esto del ideales. Entonces, por ejemplo, una proposición. Fíjense. Tomen A una álgebra normada conmutativa. Una álgebra normada. Claro, compleja, ¿no? Siempre vamos a suponer que ya pedimos compleja, ¿no? Normada. Vamos a ponerle compleja. Conmutativa. Y con unidad. Y con unidad E, ¿no? Dice, si I es un ideal propio cerrado, ¿sí? Entonces está contenido en un ideal máximo cerrado. Entonces está contenido en un ideal máximo cerrado. Se parece a ese teorema de álgebra moderna que dice que si ustedes tienen un ideal en un anillo propio, entonces siempre existe un ideal maximal en el cual está contenido el ideal I que escogieron, ¿no? Solo aquí pues, se le está agregando lo topológico, ¿no? Si es un ideal propio cerrado, entonces se está conteniendo en un ideal máximo cerrado. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, pues tomen un ideal cerrado propio, ¿no? O sea, ahí subconjunto de A, ideal cerrado. ¿Está bien? Entonces, como vimos al principio del repaso del cociente, entonces A módulo I con la norma del cociente. La norma I pues es una álgebra normada conmutativa, ¿no? Es una álgebra normada conmutativa y con unidad, ¿no? Creo la unidad pues era la clase de E, ¿no? Entonces, por el teorema anterior, por el resultado anterior, pues tenemos que el M de A módulo I es distinto del vacío, ¿no? Existe un carácter continuo. Entonces, sea F, sea F en M de A módulo I. ¿Está bien? Entonces, pues este F pues va de A en A módulo I, en C, perdón, A módulo I, va de aquí, del cociente, en los números complejos. ¿Está bien? Es lineal, multiplicativo, ¿no? Es continuo y no cero.
y no cero, ¿no? Entonces, pues consideren también la proyección canónica. Entonces tomen la proyección canónica, ¿no? ¿Cuál es? Pues pi de A, pues es la clase de A, ¿no? Entonces esta también es lineal, multiplicativa y continua, ¿no? Y continua, ¿sí? Entonces, pues vamos a hacer la composición como lo hicimos en las demostraciones pasadas. Sea F mayúscula de A en C, dada por F de X, pues va a ser a F, o vamos a ponerla así, ¿no? F compuesta con pi de X, que no es otra cosa más que F de pi de X, así, ¿no? Para todo X en A. ¿Está bien? Entonces esta es lineal, multiplicativa y continua. ¿Está bien? Entonces, porque son composiciones de puras cosas que son eso mismo, ¿no? Aparte es no cero. Es es no cero, ¿no? Pues f de la unidad, pues es f de pi de e. Esto es f de la clase de e, pero las funciones lineales multiplicativas no cero, en este caso f minúscula, manda la unidad en 1. Entonces este es 1. No es un resultado, bueno, es una cuenta que hicimos hace mucho, ¿no? Este es distinto de 0. ¿Está bien? Entonces, pues consideren m igual al kernel de f, ¿no? Ya probamos que esto es un ideal máximo. Aquí vale la pena mencionar que aunque lo hicimos en la demostración, el teorema lo anunciamos donde probamos esto para un álgebra de Banach. En realidad, si se dan cuenta, la parte donde está. Espérenme, déjenme regreso al teorema, ¿no? La parte en la que probamos que era un ideal máximo no usaba nada de Banach, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está, ¿no? Este es el teorema de los ideales máximos, ¿no? Aquí está. Entonces, fíjense. Entonces decíamos f un funcional, entonces es un carácter lineal multiplicativo no cero. Entonces, pues esto es un subespacio, es un ideal. Entonces, como f es no cero, entonces esto pasaba. O sea, son puras cuentas algebraicas, ¿no? Entonces, esto es un ideal. Entonces, si tomamos uno en medio, entonces tendría que ser el total o tendría que ser j. Entonces, ahí no se usa nada lo Banach. Entonces, aquí en donde nosotros estamos, podemos decir que este de acá sí es un ideal máximo, ¿no? Y además, fíjense. Y además, si I está en I, ¿no? ¿Quién es I? I es el ideal con el que empezamos, ¿no? Entonces, pues f de I, pues es igual a f de pi de I, pero es f de la clase de I, ay, ¿no? Por definición es f de la clase de I, pero como I está en I es f de la clase de 0, pero esto es 0 porque es lineal, es la f, ¿no? Entonces, I está en M. Entonces, y aparte, como es el kernel de una función continua, ¿no? Entonces es cerrado. Y cerrado es la imagen inversa del cero, ¿no? Entonces, si tomamos I en I, vimos que ya está en M, entonces I está contenido en M,
¿sí? Entonces pues ya encontramos un ideal máximo y cerrado que contiene ahí. Y ya, ¿no? Entonces son como, es una conclusión que, pues luego se utilizan en la teoría de álgebras normadas y bueno, y se alcanza a ver como por resultados que tienen que ver con la estructura de la norma y la estructura algebraica, ¿no? La relación que hay entre ellos. Así como para cada ideal propio hay un ideal máximo, para cada ideal propio cerrado hay un ideal máximo cerrado que contiene al ideal. ¿Está bien? Entonces ese es uno de los resultados que quería ver. Otro, que también es más o menos sencillo, es uno que yo les venía comentando desde hace mucho. Es una descripción del espectro para los elementos de un álgebra de Banach. Fíjense. Entonces dice, sea A un álgebra de Banach. ¿Está bien? Compleja, conmutativa y con unidad. Y con unidad E, ¿no? Entonces dice, para cada X en A, se tiene que el espectro de X lo pueden ver como todas las evaluaciones de la forma f de X, ¿no? Como la órbita del m gato de A bajo los elementos de m gato de A de X, tal que f está en m gato de A. ¿Está bien? Que pues, como ya hemos probado que el m gato es igual al m de A, por ser todo un carácter continuo en álgebras de Banach, estos son todos los f de X, tal que f está en m de A. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues, ¿cuál es la idea de acá? Entonces, fíjense, pues hay una que es sencilla y de hecho ya la habíamos hecho en algún momento. Es el conjunto de los f de x con f en m de a. Vamos a probar esta de acá, la otra va a ser análoga, ¿no? Pues más bien no es análoga, es lo mismo, porque cada funcional lineal multiplicativo es lineal multiplicativo continuo, ¿no? Entonces, pues fíjense, tomen f de x en el conjunto de todas las f de x, tal que f está en m gato de a. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues que debe estar en el espectro, porque si pasara que f de x por e menos x fuera invertible, entonces existiría un y en a tal que y por f de x por e menos x es igual a f de x por e menos x por y sería igual a la unidad. Entonces, cuando aplican la función, fíjense, f de y por x, vamos a poner mejor desde este lado. Entonces, 1 sería igual a f de e, pero esto es igual. Pueden utilizar la que ustedes quieran, ¿no? f de x, esta o la de izquierda o la de la derecha es lo mismo. F de x por e menos x por y, como es multiplicativa, pues nos va a quedar f de x por e menos x por f de y. Y como es lineal, pues nos va a quedar de este lado, nos va a quedar f de x por f de e menos f de x por f de y. Pero como f de e vale 1, entonces esto es f de x menos f de x por f de y, esto es 0. ¿No? Entonces esto no puede pasar porque no puede ser que 0 es igual a 1. Entonces es cierto que
changos, esperen, es que esto se hizo muy pequeño. Entonces es cierto que, no sé cómo de repente hace eso. Es una cosa que no he entendido bien. Entonces, pues, f de x por e menos x no es invertible en GDA. Entonces, f de x está en el espectro de x. Entonces, pues se da una contención, el conjunto de las f de x, tal que f está en m gato de a, está contenido en sigma de x, ¿no? Esa es una. Bueno, y ahora la otra, ¿qué está pasando con la otra? ¿Sí? Entonces, fíjense, para la otra sería, tomen un elemento en el espectro. Sea lambda que está en sigma de x. ¿Está bien? Entonces, pues ¿qué vamos a tener? Que lambda e menos x no está en GDA, no es invertible, ¿no? Entonces, si consideramos y el ideal a por lambda e menos x, ¿sí? Este es un ideal propio. Es un ideal propio de A, ¿está bien? Porque si no fuera propio, es el mismo argumento que hemos usado varias veces. Si I fuera igual a A, como E está en A, entonces E sería igual a un Y por lambda E menos X, pero como es conmutativo, esto es lambda E menos X por Y, ¿no? Para algún Y en A, entonces este es el invertible y pues esto no puede pasar, ¿no? Lambda E menos X estaría en G de A, contradicción. Entonces tiene que ser un ideal propio. ¿Está bien? Entonces, por el lema de Son, ¿qué pasa? Existe J, un subconjunto de A, ¿no? Ideal máximo. ¿Está bien? Entonces existe un ideal máximo tal que J, o más bien I, está contenido en J, ¿no? Eso es lo que hicimos en la vez pasada. Cualquier ideal, de hecho es un resultado de álgebra que les decía, cualquier ideal está contenido en un ideal máximo, ¿no? Entonces, por el teorema de los ideales máximos para álgebras de Banach, ahí sí usamos necesariamente que fuera álgebras de Banach, ¿no? Por el teorema de los ideales máximos, que tenemos que existe f en m gato de a, que es lo mismo que m de a, ¿no? O sea, no lo vamos a usar, pero lo pongo, tal que j es igual al kernel de f, ¿no? De hecho, existe un único, ¿no? Hasta esa le pusimos así. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, como x menos lambda, no, perdón, como lambda e menos x está en i, porque así lo definimos, ¿no? Es de la forma, el ideal i es a por lambda e menos x, y pues pueden agarrar la unidad, entonces les va a quedar la unidad por lambda e menos x, pues les va a quedar lambda e menos x. Y como este está contenido en j, porque así lo buscamos, ¿no? Entonces, pues ya nos va a llegar lo que queremos, ¿no? Que f de lambda e menos x es igual a 0. Entonces, si abren, usan la linealidad y que f de e es igual a 1, les va a quedar que f de lambda es igual a x. ¿Está bien? Entonces, pues llegamos a que... Ah, no, perdón.
F de lambda es igual a f de x, ¿no? No, perdón, lambda. Porque f de la unidad nos va a dar 1, ¿no? Les va a quedar algo así, lambda, vamos a hacerlo. F de menos f de x es igual a 0, pero f de la unidad es 1, entonces nos va a quedar que lambda es igual a f de x, ¿no? Entonces, pues ya llegamos a la otra, que el espectro de x está contenido en los f de x, tal que f está en m gato de a. Y ya, ¿sí? Entonces son iguales. Y ya, ¿sí? Entonces, pues es un resultado que yo les venía mencionando desde antes, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? Una de las necesidades de estudiar pues el M gato, ¿no? Que era que nos ayuda a describir el espectro cuando son álgebras conmutativas, ¿no? Entonces ayuda a distinguir como muchas cosas porque necesitamos lo vana, necesitamos la unidad, necesitamos lo conmutativo, lo complejo, necesitamos, bueno, todas esas cosas nos lleva a casos sencillos en el que el espectro se puede describir de esta manera. Entonces ahora lo único que hay que hacer es ver quién, dado un álgebra de Banach, identificar quién es el M gato, ¿no? Si ustedes ya conocen el M gato y la álgebra fuera conmutativa, compleja y con unidad, entonces el espectro pues lo pueden determinar de cualquier elemento. De cualquier elemento, eso es interesante porque obviamente si no es conmutativo no va a jalar, ¿no? Entonces por eso la teoría de operadores, ahí son como si fueran matrices, ahí las descomposición de funciones ahí no son conmutativas. Entonces, pues ahí no, dado un operador, pues hay que hacer circa, maroma y teatro para saber quién es su espectro. Pues tanto así que la teoría de operadores se puede dedicar simplemente a estudiar espectro de operadores, de cierto tipo de operadores especiales, ¿no? Entonces, pues esto como resultado importante del curso. Bueno, entonces aquí le dejamos, nos vemos en la siguiente clase. Bye.